Estamos en comunicación telefónica Bien. con Giselle Santana, que es trabaja en el INTI, es integrante de la agrupación Granate, ahí en ATE, y bueno, estamos con ella. Hola Giselle, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los Claudios? Muy Buenas bien, tardes. muy bien, muy contento de tenerte, muy contentos por un lado porque nos vas a informar y nos vas a poner en auto de todo lo que está pasando, pero tristes por lo que está pasando, ¿no? Porque digamos, preocupados, porque parece que tenemos un gobierno que no tiene límites, que no deja de pisar el acelerador, que no deja de intentar sumirnos en un lugar donde no nos corresponde, en la precarización, en la pobreza, en el desfinanciamiento. ¿Cómo están viviendo estos momentos en donde parece una tontería y al mismo tiempo parece, porque hay sectores que están queriendo hacernos ver que fusionar está bueno? Y en este caso pasa todo lo contrario. ¿Qué podés contarnos de esto que intenta el gobierno de fusionar el INTI con el INTA? Mira, primero decirte que compartimos muchísimo ese sentimiento porque hoy, por un lado, los trabajadores del INTI y del INTA estamos contentos porque pudimos realizar una actividad importante en pos de visibilizar esta lucha y este ataque, sobre todo, que venimos sufriendo, pero por el otro, la preocupación enorme y la incertidumbre por esto que sabemos está en marcha, que de acuerdo a informaciones del día de ayer, salieron en algunos medios de estos que ofician como voceros del gobierno, la propia mesa de enlace informó que la fusión del INTA y del INTI no va a ocurrir, porque son las patronales del campo quienes se niegan a esa posibilidad, pero que lo que decidieron, que es aún peor para nosotros y también para los compañeros de INTA, que están también en un proceso de vaciamiento y de reestructuración de su organismo, lo que decidieron es que van a quedarse con los centros de investigación y desarrollo de INTI que a ellos les parezca que tienen que ver con la actividad agropecuaria. Entonces, imagínate, recibimos ayer por la noche esta información que circula donde directamente parece que nos sirvieron al INTI en bandeja de plata para que rapiñen lo que les parezca y el resto que quede de nosotros no sabemos en calidad de qué y en qué condiciones va a seguir funcionando este organismo señero que tiene más de 60 años de historia al servicio de promover la industria nacional, pero bueno, como bien vos decías, esto es política y si hay una intención de destruir el Estado y hay una intención de destruir la industria nacional y cualquier posibilidad de desarrollo soberano, entonces, bueno, la política evidentemente también es destruir al INTI. Sí, claro. Convengamos también que ustedes ya están trabajando diezmadamente de hace un tiempo, ¿no? Que no es el INTI con la libertad de investigar y los recursos necesarios, digamos, ya es un INTI diezmado y que pretenden, por supuesto, sacarlo de circulación. Sí, totalmente. Nosotros tenemos ya un 30% menos de personal del que teníamos antes de que asumiera Milei el gobierno nacional. Sí. Y personal además extremadamente calificado, el personal de carrera, de la planta permanente del organismo que se fue porque se promovieron retiros voluntarios. Claro. Un eufemismo, ¿no? Porque de voluntarios tuvieron poco, frente a salarios de miseria, falta de insumos, de equipamiento, de perspectiva de desarrollo. Bueno, la gente termina buscando otras formas de ganarse la vida y de desarrollar su profesión de la mejor manera posible, pero la verdad es que hoy ya está siendo muy, muy difícil, se están perdiendo líneas de trabajo y regulaciones que a diario se dan de baja y que la gente puede pensar, uy, qué bueno, es un trámite menos, pero estamos hablando de regulaciones que son las que, por ejemplo, te garantizan las autopartes de seguridad de un auto, o la seguridad de un neumático, o la seguridad de los materiales para la construcción, o que alguien certifique sí o no los ascensores. O sea, lo que el gobierno considera trámites que entorpecen la economía son las acciones que el INTI realiza para proteger todos los días a la población que consume productos de origen industrial o que simplemente circula por la calle en distintos medios de transporte y demás. Es una de nuestras tareas, eso está siendo fuertemente
cuestionado hoy, pero si se avanza en este camino de directamente desmembrar al organismo, de desguazarlo, como si estuviéramos hablando de Warnes, Sí. bueno, es muy difícil realmente que el INTI tal como lo conocemos pueda seguir existiendo. Claro. Gisela, a mí me surge una pregunta casi histórica, te voy a hacer. No sé cuánto tiempo vos tenés en el INTI o demás, pero digo, porque, claro, para mí las cosas no son casuales y de alguna manera este gobierno tan nefasto que tenemos, el de Javier Milei y todo su equipo, viene a concluir con algo, ¿no? Pero viene, para mí, el terreno ya viene siendo preparado de hace mucho tiempo. ¿Vos lo sentís de esa manera? Más allá de que hubo gobiernos que por ahí intentaron de alguna forma apostar a la investigación o a regular la seguridad de la población, siempre hubo momentos donde las cosas no se protegieron como corresponde. Porque, digo, ¿por qué para mi ley es tan fácil destruir el INTI, por ejemplo? No por la, no, o sea, entendeme la pregunta, porque no es hacia la clase trabajadora, sino hacia la estructura en sí, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo tengo 17 años en el INTI, no tengo 17 años, no. Claramente. Tengo 17 años trabajando en el INTI, y yo te podría decir que una de las razones por la que les es tan sencillo avanzar es porque hay una discusión de origen política y te diría de visión social y económica en este país, que es la industria o el campo. Un poco la discusión es esa. Claro. El INTA representa los intereses de las patronales del campo, no me refiero al instituto, por favor, no, quiero decir, detrás del INTA hay intereses muy pesados de un modelo agroexportador. En este país, si bien en algunos momentos se ha intentado algo de desarrollo productivo, de desarrollo industrial, de sustitución de importaciones, etcétera, nunca fue una política a fondo, de Estado, decidida. Siempre primó una visión más colonial y de economía primarizada, de exportar commodities y no de aportar valor agregado, desarrollo tecnológico, etcétera. Entonces, me parece que la gran debilidad que tenemos en el INTI es que nunca hubo un proyecto social y económico que pusiera el eje en ese lugar. Eso por un lado, sí. Y que además ahora nos encontramos con, bueno, cada tanto hay gobiernos con una política incluso mucho más colonialista, mucho más de dependencia de las grandes potencias, de sometimiento a las grandes potencias, y que en eso, bueno, el INTI es un organismo nacido para otra lógica política y para otro modelo de país. Es absolutamente contradictorio con esta idea de que lo único que tenemos que hacer es exportar materias primas o energía o litio, lo que fuera, y que produzcan allá, que produzcan en otros lados, que vengan de acá a llevarse simplemente la materia prima. Un país donde volvimos a exportar ganado en pie. Ese es el nivel de retroceso. Entonces, ¿cómo no se va a atacar el INTI si hay un proyecto recolonizador y reprimarizador de la economía? Claro, totalmente claro, me quedó la respuesta, muchas gracias. Yo siento que Argentina tiene un rol en el mundo globalizado, en este mundo capitalista, y el rol es el que vos acabas de decir, ¿no? Argentina no puede tener su industria, Argentina tiene que ser granero del mundo. Y en todo caso, dentro de lo que es granero, también exportar las materias primas que se llevan en los recursos naturales y demás. De todo eso, nunca hubo un gobierno que se ocupara firmemente con respecto a cambiar esa matriz productiva. ¿Vos coincidís con eso? Totalmente, porque en realidad el problema es un poco lo que vos decís, que es la división mundial del trabajo, ¿no? Entonces hay que ir mucho más profundo a discutir qué papel tenemos los países dependientes o directamente
colonizados de nuestro continente y de otros continentes también, de lo que hoy se llama el sur global, frente a las grandes potencias. Si no cuestionamos eso, no hay manera, por más voluntad o por más discurso, un poco más nacionalista, un poco menos nacionalista, un poco más popular o menos popular, si no vamos a la raíz de la dependencia económica de lo que son las potencias imperialistas, no hay manera de que un gobierno lleve a fondo una política que implique una real independencia. Porque existe la independencia formal, que la conquistamos en 1810, pero no existe la independencia económica, esa segunda independencia por la que tantas veces se ha peleado. Entonces, la verdad es que hay que decir que ahí todos se quedaron a mitad de camino, solo que a veces estos proyectos son realmente terroríficos en el sentido de lo que profundizan la recolonización y de lo que profundizan la degradación social, económica, del conocimiento, ¿no? Realmente es muy profundo el daño. Y hay un doble discurso sobre todo eso, porque, por ejemplo, uno de los discursos que más ruido me hace a mí es cuando te dicen los jóvenes no tienen la capacidad de comprensión cuando estudian o cuando leen, y como si eso no hubiese sido preparado, como si en los planes de estudio, con todos los integrantes que eso conlleva, no solamente los que dan las órdenes, sino los que las aplican, los que, digamos, ahí metemos todo en la misma bolsa, pero digo, como si eso fuera el resultado de la incapacidad de las personas y no de algo pensado para que un pueblo llegue a esa situación. Sí, para mí es una política deliberada de vaciamiento ideológico y de, así como se precariza la vida en todos sus aspectos, también se precariza el conocimiento, ¿no? y la educación. Vos fijate el ataque que el gobierno realiza permanentemente sobre lo que son las ciencias sociales. Claro. Porque en nuestros organismos, en el nuestro en particular, por supuesto que priman las ciencias duras, ¿no? La ingeniería, la química, la física, pero también hay un aspecto que tiene que ver con las ciencias sociales, lo mismo que en el CONICET o que puede ocurrir en el INTA y demás, y hay permanentemente un ataque como que eso no sirve para nada. Bueno, recuerdo a la vicepresidenta en campaña hablando de que en el CONICET se investigaba sobre el ano de Batman y no sé cuántas barbaridades por el estilo, que en realidad es una política deliberada de ir contra y degradar lo que implican las ciencias sociales, porque eso habla del conocimiento comunitario, del conocimiento colectivo, de nuestra historia, y también de las problemáticas concretas que tienen las sociedades para abordarlas después desde distintas áreas, de distintas materias, pero es fundamental. Y la degradación de la educación tiene que ver con eso, ¿no? Un pueblo también cada vez más embrutecido y cada vez más imposibilitado de educarse y de acceder al conocimiento, también es mucho más fácil que florezcan proyectos como este que se basan en el terraplanismo, básicamente, ¿no? Desde los organismos de ciencia tenemos un gobierno del que dependemos que directamente es anticientífico. Claro. Giselle, ¿qué sentís que tenés que contarle a la gente en este momento como trabajadora si se quiere, sindicalizada o no, pero como trabajadora de un lugar que pende de un hilo, ¿no? De un trabajo que pende de un hilo para mucha gente, y que esperemos que no, que eso siga existiendo no solo para el bienestar de los que trabajan ahí porque cobran un sueldo, sino para el bienestar de la población, porque ustedes se ocupan de ciertas cosas que son elementales para el resto de la población. Me gustaría decir algunas cosas. La primera, que sí soy una trabajadora sindicalizada, orgullosamente militante gremial, porque creo que los gremios no son las conducciones y que hoy, si bien tenemos todo para decir respecto de las conducciones de nuestros sindicatos y de las centrales, sigue siendo la herramienta básica de organización y de lucha de los trabajadores, así que totalmente reivindico esa militancia gremial. Y después, justamente, pedirle a la población que no mire para otro lado y que nos ayude a frenar este avance sobre el INTI, porque si efectivamente ese decreto
se publica y si efectivamente desmembran el INTI y lo desguazan como pretenden, no solamente vamos a perder los trabajadores y las trabajadoras del organismo, que sin duda nuestros puestos de trabajo, nuestras condiciones de trabajo, nuestros proyectos, investigaciones, desarrollos, etcétera, sino que la población toda va a perder, porque el INTI es, te diría, el último bastión de posibilidad de desarrollo productivo, de desarrollo industrial y tecnológico soberano, y es además la garantía para que todas las personas, sepan o no que el INTI existe y que está detrás de eso, puedan consumir de manera segura, que puedan darle una mamadera a su bebé sabiendo que ese plástico no va a ser tóxico, porque claro, el INTI estuvo ahí con su centro de investigación en plásticos garantizando que eso no pase, o que vaya a cargar nafta y sepa que no le pueden hacer trampa con el surtidor, porque el INTI va y certifica que los litros que dice que carga ese surtidor son exactamente esa cantidad de litros. Creo que es importante que asumamos la responsabilidad de defender también nuestras condiciones de vida, hacerlo de conjunto. Parte de nuestras condiciones de vida es esta seguridad y calidad que nos garantiza el INTI, por eso convocarlos. Nosotros estamos dispuestos, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para frenar este ataque y para defender el organismo, y contamos con el apoyo de la población para eso. Bueno, ¿hay algún comunicado que ustedes puedan compartir, que ustedes puedan mandarnos a nosotros para difundir, o que la gente pueda entrar a una página y ver? Sí, nosotros tenemos un Instagram de trabajadores con X, trabajadores de sí, INTI, donde pueden seguir lo que hacemos permanentemente. Bueno, también está el Instagram de la Granate del INTI, que es mi agrupación, donde siempre subimos las acciones que llevamos adelante, y ahora vamos a estar compartiendo con ustedes, como estuvimos haciendo hasta acá con otras acciones, el resultado de la visita que tuvimos hoy por parte de Daniel Goyán, el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados, sí, que se acercó al INTI justamente para tomar conocimiento de esta situación, para intercambiar con los trabajadores y las trabajadoras y pensar alternativas de acción para rechazar este decreto. Así que les vamos a enviar toda la información sobre eso para que nos sigan ayudando como hasta acá a difundir nuestra pelea. ¿El decreto lo define el Senado y diputados? No, el decreto podría no ser un DNU, podría ser simplemente un decreto, porque gracias a que diputados y senadores le votaron la ley bases a este gobierno, tienen las facultades, por lo menos hasta julio, tienen facultades delegadas para llevar adelante la fusión, absorción, intervención, vaciamiento, cierre de distintos organismos. Eso es lo que lo habilitaron a hacer, lo habilitaron a destruir de un plumazo y con un simple decreto años de historia y de trabajo de estos organismos. Giselle, si yo tomara una frase, como tantas frases que a veces terminan siendo frases hechas o demás, y diría, por ejemplo, en este momento, bueno, el gobierno de Javier Milei en algún momento no va a estar más. Todo pasará y mañana será cuento. Me quedaría por preguntarte a vos, que estás muy metida en el tema ahí, ¿cómo se cambia la historia? ¿Cómo se cambia la historia? Claro, la historia del INTI, por ejemplo, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se vuelve a la idea de que eso funcione como tiene que funcionar, de que vuelvan los trabajadores que faltan, que no, quizás no lo mismo, pero tener la planta que hay que tener para un país como el que tenemos nosotros, para que el INTI desarrolle todo lo que tiene que desarrollar y no se pueda volver a tocar, digamos? ¿Cómo se cambia esa historia? ¿Qué deberíamos hacer? Y mira, yo creo que así como al principio dijimos que el ataque y el vaciamiento del INTI está ligado al proyecto político de país que expresa este gobierno, lo que deberíamos discutir es qué proyecto de país vamos a construir de conjunto cuando esta pesadilla termine, y ojalá no sea en 2 años. Ojalá sea lo antes posible, pero ¿qué proyecto de país vamos a construir? Porque a mí me parece que lo que quedó demostrado con esta experiencia tan
terrorífica, ¿no? Y que quizás muchos pensamos que nunca podía ocurrir en el país, un gobierno cuasi fascista como el que estamos viviendo, nos tiene que llamar la atención de qué es lo que pasa con estas pseudo democracias en las que vivimos, donde parece que, bueno, la formalidad de la Constitución, votamos cada 2 años y tenemos parlamento y demás, nos hace creer que eso es un régimen democrático, pero después resulta que no se satisface ninguna de las necesidades de las mayorías y nos llevan a procesos como este. Entonces, claro, me parece que lo que hay que cuestionarse es muy profundo, es si no necesitamos dar vuelta a todo, porque hay algo que tiene este gobierno que es una virtud, que es lo disruptivo y no quedarse en lo posible, sino tensar y llevar al límite todo lo posible. Claro. Bueno, me parece que de este lado, desde los intereses de las mayorías, también tenemos que tensionar en ese sentido y hacer posible lo imposible. Ya hablamos de frases hechas, recuperar un poco aquella del mayo francés y efectivamente dar vuelta y barajar y dar de nuevo sobre otras bases, porque estas instituciones que tenemos, estas formas de gobierno, esta lógica de división mundial del trabajo y de formas de participación o de no participación también de las mayorías populares nos trajeron hasta acá. Así que creo que la única forma de salvar al INTI y a cualquier proyecto nacional pasa por ese lugar. Sí, te voy a hacer una pregunta que por ahí, si no querés, no la contestes, pero digamos, es a través del voto el tema, digamos, porque yo cuando pienso esto que vos me estás diciendo, que es muy profundo y muy serio y es lo real, es lo que hay que hacer, digamos, discutamos todo lo que hicimos hasta ahora porque tenemos una realidad que no es la que nos conviene a todos, digamos, no lo pongo en términos de conveniencia individual, sino decir, a la población no le conviene el resultado que tenemos hoy. Digamos, vamos a discutir todo lo que hicimos hasta ahora. Hasta ahora votamos supuestamente, como vos dijiste, democráticamente, y los resultados son estos. ¿Es a través del voto? No, yo creo que no. Que no es a través de esta democracia representativa. No, para nada. Creo que ha demostrado los límites, y no solamente en la Argentina. Si en el mundo estamos hablando de la vuelta de neofascismos, de proyectos, digamos, si estamos hablando de masacres directamente como lo que vemos en Gaza, o sea, si este es el mundo en el que estamos viviendo es porque esa democracia representativa demostró su agotamiento. No me parece que sea por ahí, me parece que es justamente por profundizar una verdadera democracia donde estén representados en forma directa los intereses de las mayorías y de las personas que realmente movemos el mundo, porque si no son 4 parásitos que viven de lo que producimos nosotros y de apropiarse de absolutamente todo, claro, o las grandes mayorías tomando decisiones. Y ha habido procesos, me parece que en la historia han existido procesos muy interesantes. Pensaba incluso en la propia Revolución Rusa se planteó una asamblea constituyente, digo porque a veces hay cucos, ¿no? Como, no sé, las revoluciones y las cosas, pero allí se hizo y se convocó una asamblea constituyente para que fuera la inmensa mayoría la que pudiera tomar las decisiones. Acá en el continente se han producido procesos, por ejemplo, de asambleas populares constituyentes donde se pudiera discutir. Y eso se puede llevar cada vez más lejos y cada vez más lejos, siempre y cuando se representen los intereses de las mayorías y tengan una participación directa. Hoy el propio Goyán nos contaba que tenía un proyecto de consulta popular en defensa de las universidades y de la ciencia y la tecnología. Y es loquísimo porque la consulta popular existe en nuestra Constitución, en el artículo 40, y sin embargo no se hizo nunca en el país. Ese simple mecanismo donde toda la población podría, ahí sí, votar sobre una pregunta muy directa, ¿no? Es decir, bueno, ¿usted quiere que se financie con tanto plata del puesto las universidades, la ciencia y la tecnología? Y si sale que sí, no se puede votar esa legislación, porque la consulta popular está protegida por la Constitución y no puede ser vetada. Ni siquiera podemos pensar en esas cosas, en esos mecanismos. Estamos en un círculo vicioso donde el Congreso saca una ley, el presidente la veta, y después te hacen un asado para celebrar que hambrean a los jubilados y no pasa nada. Y esto para nosotros es democracia. Claro. Es muy perverso. Sin ninguna duda. Bueno, Giselle, muchísimas gracias. Si quedó algo pendiente y que la gente lo tenga que saber, este es el momento.
No, lo único que sí me gustaría compartir es que la semana que viene vamos a estar de vuelta llevando adelante asambleas y Ajá. reuniones para articular con otros organismos de ciencia y tecnología y darle continuidad a esta pelea. Todavía el decreto no salió y los trabajadores estamos en pie de lucha para frenarlo. Sí, el decreto no salió, pero ya hay precarización desde antes, con ustedes, con el INTA también. Me parece que en el INTA también hay bastantes despidos, ¿no? Como Muchísimo, muchísimo más despidos, que ustedes sufrieron, ¿no? muchos despidos, una reestructuración en marcha, pérdida, están vendiendo edificios históricos del organismo, están cerrando áreas, sobre todo las que tienen que ver con la agricultura familiar, con la asistencia a los pequeños productores. Es un plan siniestro en todos los organismos. Muchas gracias, Giselle, por estos minutos y hasta la próxima. En algún momento te vamos a volver a llamar y a ponernos al día con todo lo que pasa por ahí. Cuando quieran, fue un placer, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Estuvimos hablando con Giselle Santana, trabajadora sindicalizada del INTI, integrante de la agrupación Granate de ATE.